Me gustaría no escuchar, no ver este tipo de imágenes que cada día se convierten cada vez más comunes y que nos desensibilizan a los mexicanos, porque un fin de semana vemos una muerte, nos enteramos de un tema difícil de, pues sí, tragar, como un asesinato a una persona que habla en contra de la criminalidad, y al otro fin de semana también. Vamos a hacer una revisión. Fíjense que este avance de la criminalidad que estamos viendo no solo amenaza la integridad de las personas, sino también frena el crecimiento económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza social. Este es el mensaje que publicaron cámaras empresariales, empresas y organizaciones de emprendimientos ante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. A través de un comunicado de más de 100 organizaciones empresariales se señaló que México necesita respuestas firmes y coordinadas que permitan reconstruir el tejido social y devolver la tranquilidad a las comunidades. Y es que el sábado 1 de noviembre, cuando Manzo encabezaba las conmemoraciones tradicionales de Día de Muertos, fue asesinado a tiros frente a su familia en una plaza pública y pues también frente a los asistentes del evento. En los videos del ataque, pues que se difundieron rápidamente en redes sociales, se escuchan disparos mientras pues decenas de personas corren para resguardarse. Vamos a hablar un poquito del perfil de Carlos Manzo y por qué ha hecho tanto ruido este pues asesinato, algo que ocurre constantemente en nuestro país, pero Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, se había convertido pues una especie de piedra en el zapato para los cárteles del estado de Michoacán, donde pues ha estallado la violencia entre grupos delictivos rivales y pues con las fuerzas de seguridad estatales y federales, que esto, bueno, viene de años, por lo menos en Michoacán. Con frecuencia denunció a grupos criminales por extorsionar a los productores de aguacate y limón de su ciudad, que pues es prácticamente el motor económico de Michoacán. Incluso prometió emprender acciones letales contra los cárteles locales. Manzo pues también era una figura bastante incómoda para el gobierno federal de México. Había hablado, criticado y calificado de fracasada la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la violencia de los cárteles y constantemente, de forma pública, exigía más poder para contraatacar. Ahora vámonos con la otra perspectiva. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado y pues sí, miembro de Morena, dijo en redes sociales que el agresor de Manzo pues había muerto en el lugar de los hechos y añadió que las autoridades habían detenido a otras 2 personas por el ataque. No estaba claro cuántas personas más se creía que habían participado en el tiroteo y las autoridades pues todavía no exponen bien el motivo. En una conferencia de prensa celebrada el domingo, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo que las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Por supuesto, todo lo que ocurrió llegó a Palacio Nacional. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que no iba a haber impunidad. También señaló, pues mandó sus condolencias a la familia de Carlos Manzo y por ahí señaló otras cosas como que la guerra contra el narcotráfico no es la solución. Vamos a escucharla. Ayer dije toda la fuerza del Estado. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña y apenas cambió la estrategia y siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización.
Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, esas no llevaron a nada. 6 años de guerra contra el narco, 6 años en donde Peña armó a través de un comisionado autodefensas, no funcionó. Y nosotros es la cero impunidad. Yo quiero que me respondas qué piensas acerca de las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que inicie esta declaración con la pregunta de qué debemos hacer. Ella señala que pues la guerra contra el narcotráfico que implementó el gobierno de Felipe Calderón no es la respuesta. Ya lo vimos, evidentemente ha dejado una estela de sangre en este país y no solucionó pues sí, este tema de desaparecer a los cárteles. Tampoco ocurrió con Enrique Peña Nieto, pero la pregunta aquí es, hubo 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las cosas ni en los datos ni en lo que vemos nosotros en las calles día a día parece mejorar. Ahora hay que poner un poco en perspectiva, todavía en una perspectiva más amplia, lo que ocurrió este fin de semana, porque pasa pocas semanas después de que Bernardo Bravo, líder limonero del Valle de Apatzingán, fue hallado muerto con signos de violencia dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja, y esto fue horas después de publicar su último mensaje a los productores. Bravo pues también era conocido por pronunciarse sobre los problemas que enfrentan los agricultores de la región, especialmente la extorsión por parte de grupos del crimen organizado y la intervención de, pues sí, intermediarios, valga la redundancia, conocidos como coyotes que alteran los precios de la fruta. Y bueno, pues en los últimos meses los productores de limón han realizado manifestaciones para denunciar la inseguridad y las presiones que ejercen los grupos criminales. Bravo, por supuesto, encabezó estas acciones, buscó visibilizar la situación, insistiendo en la necesidad de mejorar las condiciones de comercialización y aumentar la seguridad en el sector. Es decir, aquellas personas que levantan la voz, que señalan al crimen organizado, pues están siendo las más afectadas, pese a que buscan pues sí, exposición mediática para de alguna forma protegerse, finalmente no la encuentran y quien los encuentra a ellos es el crimen organizado. Un par de datos de la Coparmex apuntan que el primer semestre de este año se detectaron 5,887 víctimas de extorsión a sus negocios. Esto representa un aumento de 6,9% comparado con el año pasado y pues se trata de la cifra más alta desde que se tiene registro de este delito. Y como lo dije en su momento, lo voy a volver a repetir, esto se trata de aquellas personas, aquellos dueños de negocios que deciden denunciar, porque la cifra negra de este tipo de delitos es altísima. Si no, de lo contrario vemos lo que le pasó a Bravo o a Manso. Bueno, pues cientos de mexicanos también salieron, más bien michoacanos. Cientos de michoacanos salieron el domingo, o sea, ayer a las calles de Morelia en el estado de Michoacán, pues para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan. La manifestación inició de forma pacífica, pero derivó en disturbios cuando un grupo de inconformes irrumpió en el Palacio de Gobierno Estatal y causó destrozos en el interior del edificio con la intención de exigir la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Pues en videos justo como los que estamos viendo ahora, que fueron difundidos a través de redes sociales, muestran el momento en que varios manifestantes forzaron las puertas de Palacio de Gobierno, ingresaron al inmueble, lanzaron objetos, rompieron mobiliario, prendieron fuego en la parte interior del palacio y bueno, pues es evidente que esta situación puso un límite a la paciencia de la ciudadanía. Por ahí también en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estas movilizaciones están siendo pues por parte de la derecha, no aclara exactamente la derecha. Nos referimos a partidos políticos opositores que se identifican con la derecha o otros grupos de interés de la derecha. Solo dijo la derecha. Ahora,
Para finalizar, hay que recordar que Michoacán se destaca por su fuerte sector agrícola. Es el líder nacional de producción de aguacate, maíz, zarzamora, limón y fresa. Su economía representa el 2.7% del PIB nacional. Esto significa que está en el lugar número 13 de los estados y crece por lo menos el año pasado 4,2%, impulsado por la agricultura, las manufacturas y el comercio. Se trata de un estado que tiene un fuerte empuje económico, pero que ha sido opacado totalmente por esta situación de violencia que vive desde hace muchos años. ¿Cuántas veces tú te has preguntado si vas a Michoacán o no a visitar por la violencia que ya caracteriza a ese estado? Y no es solamente Michoacán, es Guanajuato, es Jalisco, es Nuevo León, es la propia Ciudad de México. La situación está fuerte, cada día hay más inconformidad por parte de los ciudadanos y las personas que levantan la voz están siendo asesinadas, lastimadas, torturadas. Vamos a poner atención a este tema porque digo que no sea del sector energético no significa que sea profundamente impactante y que tengamos que poner lupa a lo que se está viviendo en el país.